Muy buenas tardes. La Cámara Americana de Comercio AmCham Bolivia da la bienvenida esta tarde al webinar La inteligencia de mercado, conocimientos clave para salir de la crisis con fuerza. Para iniciar, vamos a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Tenemos a José María de Juan Alonso, director del área de turismo y ocio de Howard HTL, España, Andorra y Portugal, fundador y vicepresidente de Earth European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, miembro directivo de la Organización Internacional de Turismo Social, fundador y vicepresidente del Centro Español de Turismo Responsable, miembro del grupo de trabajo de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tenemos como expositor a Pedro Ríos Grizzi, Project Manager de Magri Turismo Limitada, abogado de profesión, graduado en la Universidad Católica Boliviana de La Paz y de la Universidad de Amberes, Bélgica. Trabaja hace 8 años en el grupo Magri Turismo en encargado principalmente de implementación del sistema de gestión de calidad, compliance, desarrollo de proyectos, satisfacción del cliente, entre otras actividades. Vamos a dar la bienvenida a José María de Juan Alonso a esta tarde para el control de su pantalla y lo invitamos y damos la bienvenida a todos esta tarde. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches desde España y una felicidad y un placer poder estar aquí con Pedro Ríos, con Gisela Morales, con ustedes, el resto de compañeros y colaboradores de la Cámara de Comercio. Como han visto por la presentación mía, lo único que está claro es que la sostenibilidad y el turismo sostenible son una de mis pasiones para poder estar metido en todos estos redes, todas estas organizaciones que trabajan por el turismo sostenible, y voy a abrir la pantalla para que podamos comenzar este ratito de compartir conocimiento y que todo ello pueda ser útil para Bolivia, que es lo único que a mí realmente me preocupa, ¿no? Vamos a poner el modo presentación. Aquí estamos. Perdón, se me escapó el dedo. Como ven, hemos llamado a esta presentación la inteligencia de mercado, conocimientos clave para salir de la crisis con fuerza. No vamos a hablar únicamente de eso, hablaremos de alguna otra cosa, porque nos interesa mantener este lema que yo he puesto como subtítulo: conocer para compartir, compartir para competir, en el marco de los ODS. De alguna manera, eso es lo que queremos transmitir esta tarde. Es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Hay una primera cosa. Yo siempre digo en todos los trabajos que he venido haciendo, que por suerte en Bolivia han sido muchos, he trabajado también para la comunidad andina, haciendo allí el proyecto de los 4 países de promoción, la agenda de desarrollo que se empezó en 2011 y lamentablemente hubo que pararla por falta de fondos y desapareció el proyecto. Trabajé también en Bolivia con el programa Araucaria como experto en turismo sostenible, y luego más recientemente con CBI de Holanda, colaborando en algunos proyectos de formación que me llevaron pues a todas partes: Potosí, Santa Cruz, La Paz, Tarija sobre todo, y en Tarija trabajando con la ruta del vino y el Singani. Allí solo en Tarija he estado 7 veces, o sea que realmente pues eso me ha permitido conocer muy bien cómo funciona el sector turístico. He trabajado con muchos operadores, he dado cursos de ferias, bueno, he tenido ese placer de estar en su país muchísimas veces y poder aprender mucho. Todo eso vamos a ver ahora cómo lo podemos reorganizar ante la nueva situación de mercado, y para eso nos haría falta resolver algunas de estas cuestiones claves. En primer lugar, vamos a tener que cambiar la inteligencia de mercado, que ya la veníamos utilizando poco. Lo que descubre uno cuando trabajas en estos organismos internacionales, como por ejemplo CDI o la Comisión Europea, y estamos todo el día produciendo estudios sobre todos los perfiles del cliente, sobre cómo se comporta, lo que descubrimos luego es que casi nadie los utiliza. De hecho, yo he planteado muchas veces a mis compañeros en estos organismos que debemos tener algún problema porque producimos mucha inteligencia de mercado, gastamos enormes cantidades de dinero público en hacerla, pero luego no vemos que la gente
los operadores la usen mucho y siempre estoy diciéndoles que tenemos que buscar sistemas más fáciles para poder transmitir esa inteligencia y para poderla compartir. Claro, una vez que tengamos la inteligencia de mercado, luego volveremos un poquito, ahora estamos introduciendo el contexto, tenemos que ver cómo esa inteligencia la convertimos en las experiencias o en los productos turísticos que tengamos que vender. Y además vamos a tener que hacerlo cada día con mayor motivo en el marco del turismo sostenible o responsable, esto es más o menos lo mismo, y de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos una primera reflexión. Yo he preparado esta presentación sobre todo para que me sirva de guía y para que me recuerde las cosas. Y una primera reflexión es que a mí me da la impresión, aunque como ven yo estoy totalmente ligado al turismo sostenible, solo trabajo en ese rubro, que con todos estos problemas que tenemos en estos momentos de supervivencia empresarial, de quiebras empresariales, de reducción de la capacidad de transporte y sobre todo de inseguridad sanitaria, tengo la sensación de que la sostenibilidad va a pasar a un segundo plano o a lo mejor a un tercero o a un cuarto plano. Porque aunque en todos los foros a los que voy no paramos de hablar de la sostenibilidad, pero luego cuando vemos los planes de ejecución que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Europa, de la sostenibilidad prácticamente no se habla, sino que se habla sobre todo de recuperación del sector, recuperación del empleo, lo cual es totalmente lógico. Estamos en una fase de supervivencia y entiendo que de alguna manera las estrategias de sostenibilidad que trabajan a más largo plazo en este momento no son la prioridad. No deberíamos olvidarnos de ellas, deberíamos mantenerlas ahí, pero eso es algo que está pasando y que nos va a condicionar un poco la forma de producir. Luego, estos productos que diseñamos tenemos que ver cómo los comunicamos a los clientes. Es decir, que vamos a tener como tres grandes ejes: esa inteligencia primero, luego esos productos que vamos a tener que cambiarlos todos, luego hablaremos de esto también, y luego cómo nos comunicamos con el mercado, para lo cual nos va a hacer falta conocer muy bien a los clientes, al destino y al producto. Es decir, entonces vamos a ir, si fuésemos capaces de responder a estas preguntas, empezaríamos bien. Pero yo muchas veces, y les digo por qué comento esto, ¿no? Cuando hablo con mis clientes, me ha tocado asesorar a docenas de empresas con los proyectos de coaching en turismo, de CBI y de otros organismos como la GIZ, Swisscontact, etcétera. Lo que hemos descubierto es que muchas veces el productor, el empresario, va al mercado a prueba y error. O sea, tú le preguntas, te dice que es la primera vez que va a la ITB de Berlín, o que es la primera vez que va a la Feria de Londres, a la World Travel Market, o que es la tercera o la cuarta vez, y cuando le preguntas qué esperas obtener, no te sabe dar una respuesta en cuanto a objetivos estratégicos. Quiere tener muchas citas y quiere vender mucho, pero carece de una estrategia y de un perfil. Eso es lo primero que nosotros, de alguna manera, siempre hemos necesitado, pero ahora lo necesitamos más que nunca porque nos enfrentamos a un entorno de una competencia absolutamente feroz. Entonces, claro, eso nos va a obligar a varias cosas. Claro, la competencia va a ser feroz. ¿Por qué? Porque ahora mismo el pastel de la demanda, por ejemplo, europea o norteamericana, en el caso de Norteamérica va un poquito más deprisa el avance, por lo que estamos viendo, en cuanto a la recuperación de la capacidad de transporte aéreo, y no hay tanto grado de confinamiento y de restricción de movilidad como tenemos aquí en Europa, que llevamos en España más de 2 meses parados, sin poder salir en algunos casos de nuestro propio municipio, y ahora de momento no podemos salir de la provincia, de Europa, ni pensarlo. Entonces, lógicamente, cruzar el charco y dar el salto hacia América Latina nos va a llevar un poco de tiempo, y todos los destinos van a intentar coger ese trocito del mercado que se va a hacer muy pequeño durante bastantes meses por restricciones de movilidad. Entonces, ahí identificar de qué manera nos podemos comunicar y de qué manera podemos distribuir nuestro producto a esos perfiles de turista, que va a ser un turista muy asustado por los temas de seguridad sanitaria, un turista muy empobrecido, porque lógicamente esta crisis económica está afectando a la capacidad adquisitiva de las clases medias y también de las clases medias altas. Entonces ahí vamos a tener un problema importante, y vamos a tener también que manejar la inteligencia de mercado
desde dos puntos de vista distintos. Hablamos muchas veces del Big Data, o sea, de los grandes datos. Por supuesto que nos interesa mucho conocer los flujos y tendencias globales, pero para un destino como Bolivia, que como les digo, he estado allí, calculo que unas 20 veces, es muy importante que entendamos el rol del small data, es decir, no tenemos en Bolivia una capacidad instalada gigantesca, en general no tenemos ni en cuanto a transporte, y ahora menos todavía, durante un tiempecito, ni tampoco en cuanto a alojamiento y muchas veces ni siquiera en cuanto a producto. Es decir, no estamos preparados para manejar grandes cifras y eso hace que debiéramos conocer mucho más profundamente los mercados de nicho y los perfiles con intereses muy específicos, que luego haremos alguna referencia, y ahí podemos competir un poquito más, porque ahí sí es cierto que Bolivia cuenta con atractivos muy únicos y muy diferenciales que podría hacer un esfuerzo en posicionarlos en el mercado y conseguir, digamos, una clientela más reducida, porque el mercado actual la va a reducir igual, pero que sea una clientela más rentable en función de su grado de especialización. Y todo esto, la única manera de conseguirlo es partiendo de la inteligencia de mercado. Si no tenemos bien estudiado quién vende esos clientes, por qué canales vienen, en qué foros participan, qué tipo de canales de información manejan, si no sabemos eso, va a ser prácticamente imposible que lleguemos a esos clientes, e incluso cuando podamos volver a celebrar ferias físicas o ferias presenciales, si no tenemos eso, nos va a resultar bastante complicado conseguir llegar a ese tipo de clientela. Claro, al final, todo esto lo que pretende es conseguir un objetivo, que es rellenar el hueco que hay entre los destinos. Los destinos dicen que quieren ser sostenibles, todos dicen eso ahora. Los turistas, cada vez tenemos más segmentos que son responsables, pero nos falta lo del medio, que son productos y empresas competitivos. Es decir, y ahí la única forma, y vuelvo a insistir, es innovar, adaptar, especializar y diversificar en producto, pero teniendo en cuenta además una cosa. Como estaba yo comentando hace un momento, como todos los destinos dicen ahora que son sostenibles y por todas partes nos encontramos que muchas empresas y cadenas hoteleras dicen que son sostenibles o presentan un sello de sostenibilidad, eso ha hecho que esto pierda el valor. Es decir, que en este momento ese valor referencial que hace 10, 12 años tú decías que tenías un certificado, por decir alguno, Rainforest Alliance o Travel o cualquier otro, y aquello te marcaba una diferencia con el mercado, ahora hay tantos certificados, tanta gente que los tiene, tantas empresas que presentan su código de turismo sostenible, que ya con eso no es suficiente para dirigirnos al mercado. Ahora tenemos que ser mucho más precisos, mucho más segmentados para adaptarnos a este nuevo entorno de alta competencia. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo tenemos que hacer de otra forma, como decía. No significa que no debamos o no podamos manejar cualquiera de estos sellos o certificados de sostenibilidad. Son convenientes si tenemos el tamaño y la capacidad técnica suficiente para poderlos tener. Nos van a ayudar en la gestión, nos van a ayudar a ahorrar, nos van a ayudar a mantener una imagen y un posicionamiento ante el mercado, es decir, nos van a ayudar a transmitir nuestros valores, pero si queremos llegar a mercados tan exigentes como, por ejemplo, es mi caso, yo soy muy conocedor sobre todo del mercado europeo, es el mercado en el que más trabajo, mis conocimientos del mercado de Norteamérica son mucho más reducidos porque hago de coach para organismos europeos fundamentalmente y multilaterales. Necesitamos marcar esa diferencia por medio de compromisos y códigos. Al turista tenemos que darle cosas concretas que hacer, compromisos concretos que estamos asumiendo, testimonios, cuantos más testimonios de clientes realizando actividades sostenibles en nuestra web, mucho mejor. Evidencias, es decir, yo, empresa, te digo a ti, cliente, que soy sostenible, pero te doy evidencias enseñándote el tipo de productos de limpieza que utilizo, el tipo de reductores de consumo de agua que utilizo, las medidas que voy tomando progresivamente, y el mercado quiere eso. El mercado quiere esas evidencias y generar una cierta complicidad con la empresa que está dando pasos a la sostenibilidad
hacia la sostenibilidad y a mi cliente, motivado y sensibilizado, va y me los cuenta. Y al contármelos está consiguiendo posicionamiento, pero también está consiguiendo fidelizarme. Y eso es buenísimo y es lo primero que tenemos que hacer. Nos podemos ayudar también si podemos trabajar con influencers, con prescriptores profesionales, mucho mejor. Hay influencers muy poderosos en turismo sostenible. Hacer asociaciones público-privadas, aliarnos con marcas y empresas que tienen ya un prestigio en sostenibilidad. Puede ser una marca de ropa de aventura, puede ser una compañía de transporte, puede ser un suministrador de alimentos ecológicos. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero algo que nos dé prestigio y que contribuya a mantener nuestra reputación, es decir, una estrategia para resumir un poco de lo que sería co-branding, ¿no? Sería la forma de decirlo más adecuadamente. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que empezar a añadir capas a nuestra gestión operativa. Cuando yo hace 10 años, 11 años exactamente, hice mis primeras auditorías en Bolivia, algunas de las cosas que menciono aquí ni siquiera existían. Uno auditaba en las empresas que iban a estar en nuestro programa, auditabas un poco de la seguridad, un poquito de la sostenibilidad, al principio prácticamente nada, no era un requisito obligatorio y no hace tanto tiempo de esto, un poco del aspecto social de la empresa, las nóminas, la equidad de género y demás, y lo demás era todo, vámonos a la gestión de la producción, vamos a ver los números. Claro, eso hoy ya pues no es suficiente, es decir, eso hay que hacerlo, tenemos que ser una empresa rentable y una empresa eficaz, pero además necesitamos esa nueva capa de conocimiento del cliente, porque el cliente ha cambiado, como decíamos, es más asustado, tiene un poder adquisitivo diferente, ha cogido otras costumbres en la forma de transportarse, está buscando otra forma de organizar sus grupos. Entonces eso nos va a obligar a cambiar. Mucha de la inteligencia de mercado que tenemos producida seguramente no nos vale. Una capa de adaptación progresiva a los mercados que podemos alcanzar, es decir, luego hablaré un poquito más de esto, pero si yo no puedo alcanzar a los mercados internacionales porque no pueden venir, pues porque no les dejan o porque no hay transporte suficiente, pues tengo que empezar a reinventarme y adaptarme a mercados más cercanos, readaptar mi producto a mercados de proximidad y a mercados luego de los países vecinos y progresivamente voy ampliando. Eso me obliga a hacer un plan de marketing estratégico totalmente nuevo a muchas empresas con las que yo he trabajado que me decían, pues yo tengo 70% mercado alemán y 30% Estados Unidos y Canadá y se acabó. Pues ahora resulta que eso ya no es así. Entonces me tengo que readaptar y a lo mejor tengo que vender más en Chile, en Perú o en Brasil y en la propia Bolivia, donde hay mucha capacidad, todavía no aprovechada de movimiento interno, y eso me consta. Tenemos que añadir una reinvención de los procesos de producción, precisamente por esto. Si sabíamos diseñar producto para el turista de trekking alemán, ahora resulta que a lo mejor ese turista es un turista del vino chileno, por poner un ejemplo, pues tengo que reinventar totalmente mi forma de diseñar y producir, porque los requerimientos son diferentes. Tengo que añadir una capa de bioseguridad, donde todo este componente sanitario, de higiene alimentaria, va a ser tremendo. Esto ya era un problema antes del coronavirus, el tema de la higiene alimentaria, pues ahora es un problemón, es algo a lo que tenemos que dedicar muchísimo, muchísimo esfuerzo a la hora de diseñar protocolos y diseñar esquemas que nos den confianza. Es decir, esa sería la siguiente capa a la que nos lleva todo esto. Es decir, vamos a necesitar generar confianza. Ahora lo que vende, lo que estoy yo viendo, por ejemplo, aquí en España y en Europa, en la competencia de los destinos, ya no están diciendo yo soy el más bonito, yo soy el más barato o yo soy el más accesible, ya están diciendo yo soy el destino que te da más confianza y el destino sanitariamente más seguro. Han cambiado las reglas del juego, ha cambiado la pelea y eso nos va a obligar a cambiar absolutamente la forma de trabajar para mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, esta inversión no va a ser, no la vamos a tirar a la basura porque esto va a durar bastante. Necesitamos además, por si nos faltaba algo, una capa de digitalización. Yo trabajo con muchos socios que llevan esta parte, la innovación digital, la transformación digital, y claro, esto siempre ha sido importante. Cada año
hacíamos un poco más digital y algo menos de ferias, un poco más digital y algo menos de brochures en papel, y ahora resulta que en algunos, aquí por ejemplo, en algunos lugares por nuestras leyes de sanitarias ya no puedes entregar folletos en papel, es decir, ya se acabó. Entonces tienes que digitalizar totalmente tu comunicación y durante muchos meses no va a haber ferias físicas, no va a haber encuentros presenciales. Vamos a tener que digitalizar todo nuestro esquema. Empiezan a nacer aquí en mi país las primeras ferias totalmente online, donde te metes y te mueves con un avatar saludando a tus clientes. Es decir, tenemos que cambiar el entorno, y a mí me consta que muchos operadores que yo conozco, acostumbrados al entorno presencial, están sufriendo muchísimo porque no se saben manejar en este entorno digital. Vamos a tener que añadir algo que siempre fue importante, pero ahora es más todavía, la capa de los que llamamos los soft skills, es decir, las habilidades más ligadas a lo humano. Por eso abajo también insisto en el human centric o en el human to human. Es decir, por un lado tenemos una realidad muy paradójica. Por un lado nos tenemos que digitalizar porque no tenemos tanta facilidad para el encuentro físico, pero por otro lado esta misma situación hace que seamos mucho más sensibles a los aspectos emocionales. Vamos a tener que ir a mercados que no conocíamos, con lo cual todos los soft skills que tienen que ver con la diplomacia cultural, con la atención a la diversidad, con la atención a la diversidad cultural, religiosa, gastronómica, con la atención al enfoque de género, la atención a tipos de clientes totalmente diferentes, como puede ser, por decir algunos de los muchísimos que podríamos citar, el turismo gay o los grupos de mujeres que viajan solas, o el solo traveler, el viajero que viaja totalmente solo, que está creciendo a toda velocidad en Europa. Es decir, segmentos que ya existían y esos segmentos ahora se están potenciando, con lo cual esta capa de visión no centrada tanto en el producto, sino centrada en el ser humano, pues va a ser mucho más necesaria, digamos, mucho más urgente, con lo cual estamos ante una realidad pues, muy bonita, muy interesante. Esto es muy interesante ver cómo está evolucionando y cómo la industria turística está luchando por adaptarse, pero luego además ya tenemos la capa que decíamos antes de sostenibilidad. Como les decía, la sostenibilidad, yo mucho me temo, y espero equivocarme, que va a pasar a un plano bastante secundario mientras estemos sufriendo estos problemas. No podemos olvidar la responsabilidad corporativa y sobre todo vamos a tener que preocuparnos más del aspecto social, lo que esta pandemia está generando, ¿no? En los escalones más débiles del sector turístico, los vendedores informales, los trabajadores temporales, etcétera, que están sufriendo algo terrible en todos los países, y en América Latina esa economía informal es mayor, con lo cual el sufrimiento es más grande. Tenemos que ver de qué manera el sector turístico también puede resolver un poquito esto con esa estrategia que algunos operadores ya la llaman del total social impact, es decir, de cómo conseguimos que el turismo realmente pues tenga un impacto, el impacto social que debería tener. ¿Cómo podemos centrar esto un poco? Pues ya digo, como luego vamos a tener un conversatorio donde vamos a poder contestar cualquier tipo de pregunta dentro de lo que tenga que ver con esto, claro, pues como decía, mientras llegamos a esa nueva normalidad que viviremos durante unos años, seguramente, por lo menos, tendremos que diseñar estas acciones de marketing buscando esos alcances concéntricos a los mercados, o sea, prepararnos para los mercados según los vayamos pudiendo alcanzar. Por poner un ejemplo, yo estoy apoyando aquí a turoperadores que hasta la semana que viene solo pueden recibir gente de su provincia, dentro de 2 semanas pueden recibir gente de toda España, a partir del 1 de julio pueden recibir gente de Francia, Reino Unido, Alemania, y así progresivamente estamos desarrollando planes de marketing que se van remodelando prácticamente cada semana. Entonces, y cada semana se abre una línea aérea nueva, vuelve a operar. Entonces ya no tenemos un plan de marketing estático, es imposible. Nos hemos tenido que poner a pensar con estos hoteles y operadores qué podemos ofrecer a ese turista local, cercano, de proximidad, qué podemos ofrecer a los países vecinos a los que a lo mejor estábamos ignorando, y a veces pasa esto, conocemos muy bien al turista que nos viene de lejos, pero no conocíamos al que venía de al lado, porque de momento no le estábamos vendiendo nada.
adaptarnos a esos nuevos formatos de transporte y, vuelvo a insistir, sacar partido a los fuertes hechos diferenciales que tiene Bolivia y que tengo el enorme placer y la enorme felicidad de haber conocido unos cuantos, ¿no? Eso nos puede generar también algo que yo creo que es fundamental, conseguir que las rutas tengan producto efectivo, esas rutas que ya existen, dando vueltas por toda América Latina y por toda la comunidad andina en especial, ¿no? Donde tienes pues una ruta inca, un Capacñán y tienes luego otro montón de rutas, pero luego muchas veces cuando te acercas a ellas descubres que no había producto. Es decir, la ruta existe muchas veces sobre el papel y hay una enorme cantidad de itinerarios temáticos, pero luego cuando llegas dices, pues realmente cuántos operadores están con producto real que estén vendiendo esto y sobre todo cuántos lo están vendiendo fuera de su país y a veces descubres que ninguno. Es decir, o un mínimo comparado con lo que la ruta puede ofrecer. Vamos a tener que trabajar, y creo que esto es algo que esto no es caro de hacer, es trabajar mucho en desarrollo de producto, convertir todo eso en producto efectivo, generar, aumentar el trabajo en red. Esto lo estamos viendo también en mi país, por si les sirve de ejemplo. Siempre nos hemos quejado que trabajamos poco en red y esta situación nos ha obligado a unirnos. Estamos creando redes y alianzas entre operadores, entre el ámbito público y el privado, entre los alojamientos y los intermediarios, que no habíamos tenido nunca este grado de sinergia, porque nunca era malo, siempre fue bueno hacer esto, esta competición, esta cooperación competitiva, pero es que ahora sin esto no llegaríamos al mercado, no llegaríamos a ninguna parte. Es decir, también deberíamos empezar a hacer un trabajo mayor en red de receptivos y emisores. Como vamos a tener que llegar al mercado con productos muy segmentados, más conviene que hablemos mucho, aunque sea virtualmente, con los mercados emisores para no equivocarnos en nada. Cuando había mucho mercado, nos podíamos permitir el riesgo de llegar a una feria con 10 productos que funcionen y 2 que no valen para nada. Hoy no nos podemos permitir eso. Es decir, porque es que el mercado al que nos dirigimos es tan reducido y tan sensible que si nos equivocamos vamos a sufrir mucho. Entonces, cuanto más invirtamos en desarrollar a priori este trabajo con los emisores para llevar un producto que encaje prácticamente como guante, mucho mejor. Y sobre todo, apostar por los hechos diferenciales de estos productos, que todos ellos tienen su respuesta en los atractivos de Bolivia. El mindful travel o el turismo consciente y transformador está pegando fortísimo en los mercados europeos, estaba pegando fortísimo justo antes del coronavirus. Habían lanzado ya unos grandes operadores sus primeros catálogos de viajes conscientes y viajes espirituales por primera vez. El turismo no gastronómico, yo recuerdo lo mucho que disfruté con la ruta del vino y el Singani de altura, ya por Tarija, y que se quedó un poquito a medias la explotación. Ahí queda muchísimo por hacer. La aventura cultural, país fantástico para hacerla. El turismo cultural vivencial, exactamente igual. El turismo astronómico, que para nuestros destinos más aislados está siendo muy potente. Incentivos especiales, a lo mejor no tenemos capacidad para grandes eventos, pero sí para los incentivos de especiales de naturaleza, solidarios, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante es que, a pesar de todo lo que estoy diciendo, de que la sostenibilidad puede ser que ahora no sea la urgencia, lo que sí está claro es que en los últimos 10 años el porcentaje de turistas dispuestos a pagar más por la sostenibilidad ha aumentado muchísimo. Estos son estudios que hacemos todos los años. Yo, por citar un ejemplo, en el año 2007, la primera vez que los vimos, estábamos hablando de menos de un 40% de turistas en los mercados británicos, por ejemplo, que es uno de los primeros que estudiamos, que estuviesen dispuestos a pagar más por un producto sostenible, y ese porcentaje ha ido creciendo y hemos llegado a prácticamente un 70%, y en el mercado alemán, la última cifra que vi, era de un 56%, estudiados en el mercado español, turistas que decían, si usted me garantiza la sostenibilidad o si usted me garantiza que esta gastronomía es local, yo no solamente voy a pelearme para pagar menos, sino que estoy dispuesto a pagarle más. Es decir, es cambiarle completamente la estrategia al turismo low cost. Y para ir acabando, con esta media horita, 35 minutos que me habían asignado, el mercado, ¿qué es lo que va haciendo? El mercado nos segmenta sin parar, pero de todos los segmentos que podíamos incorporar, podíamos hablar de 50 segmentos tranquilamente y acabar pasado mañana,
pero en algunos yo me fijaría mucho para el mercado boliviano. Uno de ellos es el flashpacker, lo que se llamamos el mochilero de lujo, este turista que encuentras vestido de trekking, pero que va caminando, que se mete en los mercados, que usa el transporte público, que se mezcla con la gente y a veces hasta límites insospechados y mezclándose incluso a veces hasta en zonas peligrosas, pero que luego le ves que está comiendo en un restaurante fantástico y durmiendo en un hotel fabuloso. Es el mochilero de lujo. Yo ya he visto hoteles y hostales donde pone especial para flashpackers. Nos tenemos que fijar también en el foodie, en el gastronómada, que va buscando países nuevos continuamente. Y Bolivia me consta que había hecho un trabajo muy bueno en los últimos años en esto, que luego también se quedó un poco paralizado por diversas causas políticas, económicas, etcétera, pero que todo eso está ahí, ese patrimonio se puede volver a poner en valor con relativa facilidad. Los bohemios burgueses o el turista de Lojas, el turista con estilos de vida sostenible, un tipo de turista que no para de crecer en Europa y en Estados Unidos. Estamos hablando de un segmento, docenas de millones de personas, no hablamos de un segmento marginal, que son precisamente estos turistas que unen a su amor por lo eco, lo bio y lo sostenible el tener un poder adquisitivo que les permite elegir. No siempre estamos ofreciendo a estos turistas lo que su sensibilidad necesita. Yo ya he visto, por ejemplo, también en Japón, hoteles que tienen sello Lojas en su publicidad, es decir, hoteles que se declaran adaptados a un cliente que busca vida saludable y sostenible, porque es la vida que lleva en su país. Y uno último que sería el WOP, lo que llamamos el Wealthy, Healthy, Old People, estas docenas de millones de personas que también están presentes en Estados Unidos y en Canadá y en casi todos los países europeos, donde te encuentras un público que una vez que se jubila, como los grandes avances de la salud y de la seguridad social, le quedan todavía 20 años en activo, como poco, que viajan muchísimo, que tienen todo el año para viajar, con lo cual nos rompen la estacionalidad, no son estacionales, nos ayudan a tener negocio todo el año, nos tienen un gran amor, sobre todo por el patrimonio natural y cultural, son turistas que viajan en grupos pequeños, que buscan guías y productos muy especializados y que además tienen un poder adquisitivo superior a la media. Es un tipo de turista que lógicamente pues, tiene sus requerimientos, pero que nos interesa mucho. Y todo ello tenemos además que adaptarlos a los cambios en el mercado. Ya no va a ser tan fácil vender estos catálogos de grupos muy grandes, muy estandarizados y muy paquetizados. Las agencias con los operadores, emisores con los que trabajo aquí en Europa, cada vez están diseñando más lo que les piden, grupos muy pequeños de interés específico, familia íntima, familia extensa, grupos de amigos, grupos pequeños de interés general. Estamos desarrollando productos nuevos, productos light para el público cercano, que ahora mismo es el único al que le podemos alcanzar. Trabajar mucho con los acontecimientos singulares, pero olvidarnos de los grandes eventos y, sobre todo, trabajar cada vez más con turista FIT, con turistas independientes, autoguiados, salidas garantizadas. Esto ya venía ocurriendo, digamos, descenso del producto superpaquetizado y el avance del producto autoguiado ya lo veníamos viendo, pero ahora mismo, precisamente por estas circunstancias biosanitarias, esto se complica mucho. Para poder promocionar todo esto nos va a hacer falta segmentar muy bien los canales de comunicación. Todo esto al final es simplemente consecuencia de la inteligencia de mercado. Si yo tengo una buena inteligencia de mercado, esa inteligencia me va a decir qué canales de comunicación está usando mi cliente, son convencionales, son alternativos, trabajan más con smartphone, trabajan más con tablet, trabajan en su PC, siguen leyendo la prensa turística en papel, tenemos que verlo y vamos a descubrir que cada segmento tiene una forma de hacerlo y al final lo que ocurre es que el público, mi segmento, es el que define el canal de distribución y ese canal es el que define el formato del producto. Es decir, si yo tengo la inteligencia de mercado bien hecha, todo esto me va a salir solo. Mi perfil de cliente ya me va a decir exactamente por medio de qué canal me comunico, en qué momentos, por medio de qué canal esta persona compra en agencia, compra
compra en una plataforma, compra de forma directa cuando llega al país. Podemos encontrar todo ello, son los estudios que hacemos y lo sabemos, pero necesitamos que esto lo sepa también el que está produciendo en el mercado receptivo, ¿no? Y cerramos con esto. Si queremos un futuro más sostenible, lo que vamos a tener que hacer es que estas estrategias de sostenibilidad no pueden ser un añadido. Muchas veces vemos que te metes a una página web, a un plan de marketing y parece que el tema de la sostenibilidad es una pequeña guinda que le pusiste al pastelito al final, un pequeño adorno, un pequeño postureo, como decimos por aquí. Esto nunca ha valido, pero ahora sí que no vale, ahora no hay nada que hacer, porque el cliente ya se lo sabe. Vamos a tener que meter esto como parte del ADN de nuestro destination branding, de nuestra reputación de marca, da igual que seamos empresa o destino, y si queremos a este cliente que va a venir, como decía, en grupos más pequeños, más asustado, empobrecido no tanto en el sentido de que venga con poco presupuesto, sino que necesita darle más valor a su presupuesto porque va a venir más ajustado, con lo cual nos va a pedir experiencias muy inspiradoras, no nos va a pedir mucho lujo, seguramente, pero sí un lujo emocional, mucho alto, un valor añadido más alto, y para eso vamos a necesitar ponernos las pilas, no solamente con la inteligencia de mercado y con este conocimiento de los canales, sino también con otras técnicas que hay que trabajarlas mucho todavía en mercados emisores, y esto incluye a Bolivia, y me consta por qué. Porque lo he visto, nos falta mucho en interpretar patrimonio, dinamizar patrimonio, storytelling, crear productos vivenciales atractivos y memorables. Nos falta mucho, pero tenemos el recurso humano y tenemos el patrimonio. Es cuestión de que nos organicemos un poquito y con toda seguridad vamos a poder ser muchísimo más competitivos. Yo lo voy a dejar aquí. Cuando les compartan la presentación, que quiero corregir un par de errores de ortografía que he visto, por cierto, pues vienen algunos links a lugares donde pueden encontrar inteligencia de mercado, en el CBI, en la ERF, en el Centro de Turismo Responsable, en la Red de Turismo Social, en la World for Travel, todas instituciones en las que trabajo, y en todas estas páginas web van a encontrar muchísima información sobre estudios, artículos sobre demanda, links a los principales organismos que producen inteligencia, y todo eso yo creo que les va a ayudar un poquito a salir con más fuerza de esta crisis, que era el objetivo de esta sesión. Lo dejo aquí y pasamos a mi compañero Pedro Ríos y el conversatorio. Muchas gracias, José María. Vamos a dar ahora la palabra a Pedro Ríos, y invitamos a todos los participantes a ir dejando sus consultas en el chat para ir resolviendo estas. Te damos la palabra, Pedro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes a este webinar. Como dice José María, ahora tenemos que acostumbrarnos a estar presentes de manera virtual y apoyarnos y trabajar entre todos nosotros con estas herramientas que tenemos, obviamente para lograr los objetivos comunes y obviamente los objetivos individuales. José María había mencionado que tenemos muchos retos por delante, ¿no? Actualmente nosotros como operadores de turismo tenemos la necesidad de adaptar nuestros productos, nuestros programas, no solamente a las necesidades de nuestros clientes, sino a las exigencias mundiales en seguridad y en salud, ¿no? Entonces, es clave que nosotros conocemos a nuestros clientes, ¿no? Sabemos exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, y en base a esos principios es que debemos trabajar en encontrar cuáles son las herramientas a utilizar para alcanzar los objetivos de seguridad y salud, para que nuestro destino sea atractivo para cada uno de ellos. También José María había mencionado sobre la capa de confianza del destino. Para mí, Bolivia tiene grandes ventajas en relación a otros países, y es que Bolivia no es un destino de turismo masivo, ¿no? Si bien algunas veces recibimos grupos, no sé qué tan grandes podrán ser, ¿no? 20, 30 personas, pero jamás vamos a tener miles de personas en un mismo sitio turístico al mismo tiempo, todos conglomerados, ¿no? Sin variar mucho, digamos, nuestro principal destino turístico, el Salar de Uyuni, son 12,000 kilómetros cuadrados de un desierto inmenso y blanco, donde podemos
ocupar distintos lugares, ¿no? Y al mismo tiempo y ser súper productivos con nuestros propios clientes y nuestros visitantes, manteniendo las distancias, manteniendo los temas de seguridad y logrando que todos puedan vivir una experiencia satisfactoria, donde se sientan seguros, donde se sientan felices y también, como José María decía, donde puedan, no sé, fortalecer su alma y generar nuevos sentimientos, nuevas experiencias y nuevas vivencias, ¿no? Con ese análisis, yo optimismo en el futuro, ¿no? El ser humano por naturaleza es conquistador. Nos gusta quedarnos en un solo lugar, nos gusta ir, conocer, experimentar, probar, conocer gente, hablar con otras personas. Entonces, yo pienso que tan pronto superemos esta situación mundial por el tema del coronavirus y exista una vacuna o existan los tratamientos adecuados y los destinos sean seguros, el mundo no solamente va a volver a lo de antes, sino yo creo que va a ser incluso más atractivo para las personas, ¿no? Va a demorar un tiempo en que las personas vuelvan a tener la confianza para volver a viajar, va a demorar un tiempo hasta que la economía se vuelva a un nivel aceptable para gastos de lujo, como son los viajes de turismo, pero eventualmente en unos, yo calculo, 2, 3, 4 años, vamos a poder volver a los niveles que teníamos tal vez el 2019 o el 2018. Y todo este tema de que estemos encerrados hoy en día en nuestras casas con la libertad de locomoción restringida, nos ha dado una oportunidad que no teníamos antes, ¿no? Es el don de manejar el tiempo. O sea, para muchos operadores de turismo o para todos los operadores de turismo en el país actualmente, no tenemos turistas, no tenemos actividades con ellos, no tenemos operación, pero sí tenemos la opción de reorganizarnos dentro de nuestras propias casas, ¿no? Muchas veces estábamos ocupados en el día a día haciendo tareas urgentes que no nos daban el tiempo para realizar otras actividades que son fundamentales también, como reorganizarnos estructuralmente, planificar actividades nuevas para el futuro y obviamente trabajar en lo que ahora es urgente, que son los protocolos de seguridad para darle un servicio de calidad y seguro a nuestros clientes. Esas son las consideraciones que tengo en relación a la presentación de José María y veo acá un par de preguntas, ¿no? Catherine pregunta que cuál es el segmento de turismo que creo que va a crecer más en el mundo. Ya José María lo había anunciado, yo también coincido en que son en los viajeros individuales, los viajeros solos. Son aquellos viajeros que tienen en la punta de sus dedos toda la información en sus celulares, pueden hacer las reservas ahí, pueden acceder a toda la información que necesitan, crear sus propios paquetes y en ese sentido nosotros como operadores tenemos que estar trabajando para poder estar presentes en las opciones digitales para los turistas, ¿no? Poder ofrecer nuestros productos y nuestros servicios y que ellos puedan acceder a ellos y comprarlos desde su celular y obviamente darles los servicios como los estamos ofreciendo de manera segura y de manera responsable. Y Mariela también nos ha preguntado que cuáles son las herramientas más adecuadas para realizar una inteligencia de mercado. También José María en la última diapositiva nos ha dejado unos cuantos links donde podríamos acceder a esa información, ¿no? Que obviamente cada uno va a tener que revisarla y ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de su empresa. Pero independientemente de eso, va de la mano con lo que yo les decía al principio, ¿no? Es conocer a nuestros clientes. Conocemos a nuestros clientes, sabemos qué quieren, sabemos cuándo lo quieren, cómo les gusta, y esa información que es privilegiada para cada uno con sus propios clientes es clave. Al mismo tiempo podemos acceder a un montón de otra información con herramientas de inteligencia de mercado, incluso con las mismas herramientas que nos proporcionan Google Analytics u otras herramientas similares como Microsoft o en Apple, que nos permiten analizar cierta información y nos permite identificar las tendencias. No veo ninguna otra pregunta más, así que
no sé cómo podríamos seguir. Tal vez las chicas de AmCham nos pueden ayudar. Sí. Bueno, esas son las consultas que tenemos ahora. Tampoco han mandado más. Seguramente van a ir saliendo. Aquí tenemos una de eh, Mauricio Inchausti. Dice, señor Pedro, ¿usted considera que para poder incentivar la gestión turística en el país puedan usarse canales de venta en línea de comercio electrónico? Absolutamente. Es no solamente el futuro, sino creo que también ya es parte del presente, ¿no? Y cada día es más importante estar dentro del mundo digital y obviamente trabajar con las mejores herramientas. Ahí Mauricio tiene la razón al mencionar con el comercio electrónico, que evidentemente es así. Muchas gracias. Tenemos acá otra consulta de Gonzalo Blanco que dice, ¿cuál es la percepción para el negocio de Airbnb? Bueno, el negocio Airbnb es parte obviamente de las nuevas herramientas para los viajeros, ¿no? Muchísimos viajeros están utilizando Airbnb como una plataforma para encontrar sus alojamientos, ¿no? Y es tanto así que las utilizan estas y las mezclan con otros servicios como Uber y compran sus servicios turísticos online y contactan a guías locales, ¿no? Obviamente esto tiene sus dificultades al momento de ir poniendo una por una y armando un rompecabezas de servicios, ¿no? Que también los operadores turísticos vamos a tener que luchar contra ese reto de poder armar un paquete que pueda contemplar todo ello de una manera segura, ¿no? Airbnb en sí es una competencia bastante dura para los hoteleros, ¿no? Que obviamente son empresas establecidas que pagan sus tributos, que generan empleo, que obviamente Airbnb no lo hace. Tal vez en la parte tributaria en algunos países están todavía luchando con eso, pero en general al ser un negocio nuevo, todavía falta legislar al respecto. Muchas gracias. José María, ¿cuál es tu opinión sobre el negocio de Airbnb? Bueno, mi opinión es la misma la misma que decía el compañero. Yo creo que esto es como todo. Un negocio, si se ciñe a unas normas legales y paga sus impuestos y tiene a sus empleados con la legislación laboral, entonces es un negocio legal. Mientras tanto, no lo es. Entonces, lo que sí es verdad, y en eso tiene razón el compañero, es que en algunos países europeos se han hecho grandes avances. Al principio es cierto que Airbnb era una anarquía absoluta, es decir, ni se pagaban impuestos, ni había contratos laborales, ni había supervisión de normas de calidad ni nada. Entonces eso lógicamente generó una gran presión del mundo empresarial, digamos, legalmente establecido, y han aparecido muchísimas normas con Airbnb, con los apartamentos turísticos, con los alojamientos informales, y entonces ya ha habido muchos avances. Todavía hay un pequeño componente de pirateo, como decimos por aquí, pero digamos que está mucho más centrado, y además ahora con este tema sanitario los controles son infinitamente más exhaustivos, es decir, cada vez se ha puesto más difícil en algunos, no digo en todos, de los países de Europa, se ha puesto más difícil mantener un negocio de estos de manera ilegal y saltarse las reglas del juego. Pero por desgracia en muchos países todavía pasa, como dice Pedro, que al ser algo nuevo y no estar legislado, la anarquía es absoluta, y eso es malo porque el país pierde ingresos, pero también es malo porque el turista se la juega a meterse en lugares donde la calidad, la bioseguridad o incluso la peligrosidad puede ser muy dudosa, ¿no? Y eso yo creo que son los entes públicos los que deben preocuparse de ello, y el sector formal tiene que seguir presionando para que así sea, ¿no? Esa es mi opinión sobre el asunto. Muchas gracias. Acá tenemos una consulta de Helga Cisneros que pregunta, ¿consideran prudente que el Viceministerio de Turismo debería realizar una campaña país en estos momentos? Yo pienso que sí, y precisamente haciendo hincapié y fortaleciendo la imagen del país, ¿no? De sus atractivos, del trabajo que se está realizando en tema de seguridad y comparado con otros países, afortunadamente tenemos todavía bajos números de contagio. Probablemente todavía no estemos en la cúspide
o sea, en la cumbre epidemiológica, entonces no sabemos todavía a qué niveles podríamos llegar, pero por el momento estamos dentro de un momento relativamente seguro, ¿no? Y pienso que explotar esa imagen de manera responsable es importante. Yo quiero que el viceministerio, no solamente ahora, sino en todo momento, tiene que hacer una campaña de promoción del destino. Muchas gracias. Tenemos acá otra consulta de Joseph Venegas, que dice, los pagos por Internet actualmente todavía no son muy confiables a la población. ¿Cómo se podría ampliar la confianza para su uso? A mi parecer es que, bueno, obviamente esta situación nos está obligando a realizar más pagos online y yo creo que es un tema de que la gente se acostumbre a utilizarlo simplemente, ¿no? Obviamente cada usuario tiene que tener acceso a servicios bancarios para esto, ¿no? Por muchas de las veces una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y es también parte de un trabajo me imagino que con la banca y con las empresas de tarjetas de crédito que tienen que fortalecer la imagen de seguridad y generar mayores espacios seguros para que los usuarios puedan consumir en línea con este medio de pago. Muchas gracias. Tenemos acá otra consulta que dice, esta nueva coyuntura en Bolivia respecto a lo que pasó en noviembre del 2019 y ahora en febrero del 2020 con el COVID-19, el turismo ha sido muy golpeado para hacer sostenible el turismo en Bolivia. Con el actual sistema político, será un reto titánico. ¿Cuáles son sus proyecciones al respecto? De las preguntas para Pedro y José María, por favor. Bueno, a ver, pienso que en relación a los conflictos de octubre y noviembre del año pasado, evidentemente han sido un golpe duro para el país, pero pienso que ha sido un tema local, ¿no? Afecta a Bolivia y punto. Ahora el tema de coronavirus es un tema mundial, o sea, la economía mundial ha colapsado. Entonces el impacto es mucho más largo y puede ser mucho más duradero. Sin embargo, no solamente el 2019 hemos podido salir adelante de aquella crisis, sino en los años anteriores hemos estado acostumbrados a luchar en todo momento contra conflictos sociales. Y independientemente de ello, el país tiene una imagen de país seguro en general. Entonces, si bien va a ser duro recuperarse, como les había mencionado en un principio, nos va a tomar un tiempo hacerlo, pero lo vamos a lograr. Vamos a recuperarnos en unos cuantos años y vamos a estar nuevamente con los niveles de turismo que teníamos el 2019 y 2020, y obviamente, perdón, 2018 y 2019, y con mayores proyecciones para crecimiento, si es que lo hacemos de manera responsable y sostenible. Yo no sé si querías que comentase algo sobre este tema. Fíjate, y conectando con lo anterior, algo muy breve, ¿no? Sobre el tema de la campaña País, yo sí creo que es importante en este momento, o sea, claro que hay una cosa que ocurre, es decir, ha habido un problema determinado en un cierto momento en el país, pero ahora resulta que al haber un problema mundial mucho mayor, ese problema pasa a un segundo plano, es decir, ahora problemas muy puntuales que han tenido determinados países, Ecuador, por ejemplo, en octubre, yo lo viví porque estaba trabajando allí, ahora mismo ya eso se ha olvidado porque estamos todos ocupados del coronavirus, con lo cual, de alguna manera, ahora mismo el mensaje que deberíamos mandar es no hablar de eso, sino recalcar el aspecto positivo, que es el aspecto de seguridad, y decirle al mercado que estamos trabajando. O sea, yo sí haría una campaña país, pero esa campaña país ahora mismo no puede parecerse a las campañas anteriores porque no vamos a hacer campaña, decir, venga usted aquí porque no puede venir, porque no se dan las condiciones, pero sí, aquí estamos, estos son nuestros recursos, aquí podemos trabajar en grupos pequeños, es más fácil trabajar la bioseguridad en un espacio tan grande, es más fácil trabajar la bioseguridad en alojamientos pequeños y alojamientos boutique que en un resort con 2.000 personas, es decir, hay cosas en las que los destinos con mayores problemas de accesibilidad y de logística y de oferta juegan con ventaja. Esas aparentes desventajas frente a los destinos con mayor capacidad ahora juegan a favor de un país como Bolivia. Entonces yo creo que en ese sentido la campaña tendría que ir por ahí, y esas tendencias que decíamos del mercado, que busca el viaje individual en grupo pequeño, autoguiado, con un componente emocional y de contacto más profundo, es que Bolivia es un país ideal para
para hacer eso también. Es decir, para un gran evento de 5.000 personas, no, porque a lo mejor no cabe, pero para esto sí. Entonces yo creo que si jugamos a eso, podríamos aprovechar la ventaja y darle la vuelta un poquito a la tortilla. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Tenemos acá una consulta de Rodrigo Grisi, quien es gerente de Magri Turismo. José María, gusto de saludarte. Se habla que el turismo regional sería de los primeros en despegar. Sin embargo, y por el incremento del COVID-19 en la zona, en este último tiempo y tomando en cuenta que esta situación tiende a incrementar, me parece que más bien el turismo interregional se demorará más que en recuperarse de lo que se estima. Que saber eso es que es medio imposible, porque como depende, claro, como estamos ahora jugando con un factor, o sea, bueno, con varios factores, pero los tres más gordos. Claro, el primero factor, cómo evoluciona la pandemia en países como Perú, por ejemplo, donde el clima se ha descontrolado bastante, cómo evoluciona el tema de la conexión aérea, que lo comentábamos en días pasados, si ya no siempre era tan fácil la conexión aérea interna en Bolivia, pues ahora es más difícil por las restricciones y a nivel interregional exactamente igual. Y luego el tema de que alguna de esa demanda que teníamos ahora tiene limitaciones económicas. Lo que sí, saber exactamente cuándo y cómo, ni siquiera lo sé de mi propio país, porque también estamos teniendo avances en el proceso, ¿no? Pero yo sí creo que lo que sí tenemos es que estar preparados porque esto no se improvisa. Es decir, si yo sé, como destino Bolivia, pongamos en el caso, que tarde o temprano, que no sabemos si son 2 meses o 4 o 6, ahora mismo eso no hay forma de saberlo, porque por estos factores que tenemos. Pero yo sé que voy a tener que recurrir hasta que puedan venir otra vez flujos regulares y flujos, digamos, de intereses especiales de los países más alejados, de mercados en origen que ya teníamos en Bolivia. Yo creo que es el momento ahora de prepararse, de identificar esos mercados, de estudiarlos bien, de hacer el trabajo de inteligencia, de preparar el producto y esperar a que se abren las fronteras, vuelve un poquito de capacidad aérea, recuperamos un poco de seguridad sanitaria y automáticamente los turistas van a venir. Claro, si esperamos a que eso ocurra y en ese momento nos ponemos a prepararnos, entonces llegamos tarde. Y haría lo mismo, como decía, por círculos concéntricos. ¿Qué me va a pedir el europeo dentro de 9 meses? Vamos a empezar a prepararnos y podemos hacer muchos avances hasta el momento en el que esa capacidad se recupere. Y aparte, vuelvo a insistir, es que esto mismo lo están haciendo los demás países para un mercado que se ha reducido mucho. Entonces, el que no lo haga bien es el que se queda fuera. Entonces, yo creo que en este sentido, claro, nos peleamos por un pastel que han cogido mucho. Entonces yo me tomaría esto muy en serio y mantendría esa comunicación permanente, iría haciendo este trabajo interno y me prepararía para el futuro. Muchas gracias. Tenemos acá un mensaje que dice: un gusto saludarte, estimado José María, desde Santa Cruz. Tú que has venido y conoces bien el país, ¿alguna recomendación especial en estos momentos? Ella es directora ejecutiva de OGD en Santa Cruz. Sí, nos hemos conocido igual con el señor Grisi. En mis trabajos en el país, básicamente el mismo mensaje es el que he dicho yo ahora, pero sí podría insistir en la última parte que dije en mi presentación, insistir en ese tema experiencial, es decir, si no vendemos masa, no la vamos a vender, por lo menos en mucho tiempo, salvo que el país cambie mucho, y vamos a vender turismo especializado y en grupos pequeños, yo me trabajaría muy bien todo ese tema del producto especializado, observación de aves, turismo arqueológico, turismo enogastronómico, y que ya se habían hecho muchos avances. Yo en los trabajos que he hecho, yo fui la primera vez a Bolivia hace 20 años, es decir, que ya es tiempo, y ya se estaba trabajando en modelo, en proyectos de ecoturismo muy interesantes en algunos parques, se estaban trabajando modelos de trekking vivencial fabulosos y tal. Cuando las últimas veces que estuve, que fue en 2016, se trabajaba muy bien el tema enogastronómico en Tarija y en estas ferias gastronómicas que no recuerdo cómo se llamaban ahora mismo, de pronto eso me fue el nombre de la cabeza, y eran productos fantásticos. Y de pronto eso se paró. Entonces yo creo que vamos a trabajar ahí porque el turista que nos va a venir es ese tipo de gente, pequeñito y con unos intereses, un pequeñito grupo, quiero decir, con unos intereses muy específicos. Sí podemos trabajar en eso mientras se van resolviendo
logística. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Janet Donaire que dice, buenas tardes, respecto a la hotelería en Bolivia, ¿tendrá algunas recomendaciones o pautas que se puedan emplear para activar el servicio? Pedro Ríos, ¿qué nos comentas? Bueno, no soy experto en temas de hotelería, sin embargo, pienso que los hoteles que estén preparados con las medidas de seguridad, de salubridad, van a ser los primeros en que van a poder recibir a huéspedes. Entonces, pienso que el trabajo de la hotelería tiene que estar siempre enfocado en tener las herramientas listas para dar seguridad a sus huéspedes. Muchas gracias. José María, ¿qué opina al respecto? Bueno, en ese sentido yo creo que la clave es, yo lo llamo alinearse, es decir, una de las cosas que a mí me está preocupando, aquí en mi propio país también, es que de pronto han salido una cantidad de sellos y de protocolos, en vez de coordinarnos, y a nivel europeo nos pasa lo mismo, es una de las, yo trabajo, estoy bastante metido en el mundo empresarial y hemos presionado mucho para que las cosas se hagan no a nivel autonómico ni español, sino a nivel europeo, es decir, porque es un problema de reciprocidad. Si resulta que Italia sale al mercado diciendo que sus protocolos son más seguros que los míos, yo tengo un problema. Si los hoteles de tal región dicen, salen al mercado diciendo que su protocolo es más seguro que la otra, tenemos un problema. Al final, ¿qué generamos en el mercado? Generamos desconfianza. Entonces, para mí, la clave sería alinearse, es decir, hacer un pequeño trabajo. Yo estoy haciendo algo de eso para algunos destinos que me lo han pedido. Es decir, vamos a ver de todo lo que hay. Han salido sellos, protocolos, medidas, materiales, sistemas de desinfección. Esto es una locura que nos ha obligado a los consultores a aprender muchas cosas de las que no sabíamos antes. Ahora sabemos mucho y nos ha quedado otra. Pero, es decir, de todo eso voy a ver qué está pidiendo ese mercado que yo quiero alcanzar, qué está recibiendo, y yo tengo que darle lo mismo. Es decir, si un cliente mío en Europa o un español a la hora de llegar a un restaurante exige tal y tal medida y tal protocolo, lo que no va a hacer es venir a Bolivia y recibir menos. No va a querer porque esa le va a dar inseguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es un benchmarking, una comparación de ver qué es lo que está pidiendo ese turista en su país, cuál es la exigencia media que tiene en estos parámetros, y entonces yo tengo que dar como mínimo eso, porque si no, en cuanto yo le diga o le comunique que lo que le estoy ofreciendo es menos confiable, ya tengo un primer problema y se irá a otro destino donde sí le demuestren que tiene esa confianza. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema sobre todo de alineación, de alinearnos bien con esos requerimientos del mercado, pero nos toca esperar un poco porque eso no está claro todavía ni siquiera en nuestros mercados. O sea, los turistas ahora mismo sienten inseguridad en salir a la calle. Aquí en mi ciudad hay gente que no sale a la calle porque tiene miedo de ir a una terraza de un restaurante que ya están abiertas hace 3 días. Y hay gente que no va y no va porque le da miedo. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a esa persona que viaje a otro continente? Y hemos hecho un pequeño estudio con algunos operadores y un 50% de nuestros clientes habituales han dicho, yo para este año ni siquiera me planteo salir de España. O sea, no digo cruzar el Atlántico. No salgo de España hasta que no tenga claro que esto es seguro. Entonces, aquí está la batalla de la confianza, esta que estoy diciendo, va a ser la batalla más importante que vamos a tener que librar. Y nos vamos a tener que coordinar muy bien para eso. Muchas gracias. Tenemos una consulta acá que dice un cordial saludo. En la actualidad, por la difícil situación de salud, ¿cuáles técnicas se trabajarán para poder restablecer el turismo en la República Dominicana? Pregunta para José María. Sí, esta me temo que es para mí porque son alumnos míos de un máster que estoy impartiendo en la República Dominicana y que les invité a que estuviesen aquí presentes porque estamos justamente trabajando el turismo sostenible. Pues yo creo que es algo parecido, es decir, claro, el turismo de sol y playa va a tardar un poquito más en recuperarse desde mi punto de vista porque, claro, vamos a tener que garantizar en destinos masivos. Es que aquí es un poco difícil dar esta respuesta, porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo en España estamos viendo cómo vuelve el turismo de sol y playa, hay una demanda tremenda, pero a las playas pequeñas y a los lugares aislados y donde la oferta es muy reducida. En cambio, hay mucha menos demanda a las playas masificadas donde no podemos garantizar la distancia social.
Entonces, para mí, la clave ahí va a ser, yo voy a poder promover ese tipo de turismo y recuperarlo con más rapidez, tan pronto tenga la capacidad aérea, pero sobre todo que pueda garantizar la bioseguridad en las playas. Si no tengo eso en las playas, el turista europeo no va a ir, porque es que no está ni siquiera yendo a nuestras playas. Ha dicho que no va mientras no se le garantice. Si no voy a conseguir que haga un viaje internacional, que a una playa donde se siente inseguro. Y, por ejemplo, en ese sentido, nosotros estamos mirando bastante a Portugal, que claro, también tiene mucho más espacio y muchos menos turistas en la parte de sol y playa, y está estableciendo sistemas de distancia social muy efectivos, muy cómodos y muy atractivos, que están permitiendo que el turista vuelva a las playas a mayor velocidad que en nuestro propio país. Y yo creo que esto es totalmente aplicable también a esos lugares de la República Dominicana muy dependientes solo de sol y playa. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes. Vemos que tenemos más consultas, pero por tiempo vamos cortando. Invitamos a la licenciada Gisela Morales, gerente general de AmCham. Bienvenida. Bueno, gracias, Valeria. Muchas gracias. Quiero, antes que nada, agradecer a Pedro, a José María por estar acá participando con estas importantes ideas y también la realidad que nos muestran y cómo podemos enfrentarla. Para nosotros es sumamente importante recibir esta información y seguro más adelante podemos tener mayor contacto con ustedes y que podamos ir trabajando, que también están acá presentes en el webinar personas del Viceministerio de Turismo y puedan también conocer qué alternativas tenemos y cómo podemos apoyar al sector privado y al turismo en general en el país. Pedro, muchas gracias a socios de AmCham Bolivia. Muchas gracias por estar presentes hoy día. Bueno, muchas gracias a ti, Gisela, Valeria, y obviamente a José María. Un agradecimiento y un saludo especial. José María. Muchas gracias también. Muchas gracias. Sí, desde hace tantos años trabajando en Bolivia, conoces muy bien la realidad de nuestro país y bueno, te quedo muy agradecida y viendo también hacia el futuro qué cosas podemos hacer hacia adelante. Cómo no, y descuida que volveremos. Claro que recordemos además que aunque ahora hablamos de que en nuestros mercados tenemos problemas, porque claro, no podemos salir por ley y tampoco tenemos aviones en los que ir, con lo cual evidentemente no podemos, pero el lema ahora mismo, hay una asociación de agencias de viajes cuyo lema es volveremos a viajar, lo utilizan como lema en todas partes, y hace poco ha salido otro grupo de agencias que su lema es locos por viajar, es decir, las agencias emisoras están deseando volver a tener producto y volver a viajar y volver a cruzar el charco. Solo es cuestión de tiempo. Entonces, si lo hacemos bien, podemos reducir ese tiempo. Eso es lo único que quería decir y un auténtico placer. No, y lo importante de estar preparados ahora, no solamente como empresa, sino como país, de cómo podemos desarrollar una campaña, tal vez como mencionaban anteriormente. Mil gracias y bueno, a todos por su participación también. Los esperamos mañana con más información y muchos más webinars con AmCham. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un placer. Adiós. Adiós.